Un saludo para todos ustedes. Le habla Miguel Acaban Ríos desde San Sebastián de Las Vegas del Pepino. Hoy quiero presentarles el tema: ¿deben los cristianos guardar el día de reposo? Tengo en mi biblioteca un ejemplar de la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, edición del 1987. En la página 1657 aparece agregado un estudio bíblico titulado Sábado o Día de Descanso. La parte A se titula Cristianos no están obligados a guardar el día sabático. Los editores de la traducción del Nuevo Mundo citan Efesios 2:15 e inmediatamente hacen la siguiente declaración: la ley fue abolida con muerte de Jesús como base. A continuación, cito el texto de Efesios 2:15 según la traducción del Nuevo Mundo: por medio de su carne abolió la enemistad, la ley de mandamientos que consistía en decretos. La versión Reina Valera del 1960 rinde este texto de la siguiente manera: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. ¿Y qué son ordenanzas?, preguntamos. Ordenanzas, según un escritor, en mejor sentido, son instrucciones ritualistas, son meras prescripciones, órdenes, instrucciones detalladas sobre liturgia, y eso no se aplica a la ley moral. El Standard Dictionary define ordenanza como un rito religioso o ceremonia ordenada o establecida por autoridad divina o eclesiástica. ¿Acaso dice este texto que los cristianos no están obligados a guardar el día sabático como pretenden algunos religiosos? De ninguna manera. Noten, nuestros amigos, que la palabra sábado no es mencionada en este texto. Dice el SDA Bible Commentary: ordenanzas, griego dogma, decreto, edicto, ordenanza. En Lucas 2:1 se usa el mismo sustantivo para referirse al edicto de Augusto César ordenando que todo el mundo fuese empadronado. Y en Hechos 17:7 se refiere a los edictos de César en general. En Hechos 16:4, dogma se aplica a las disposiciones del Concilio de Jerusalén. En el presente versículo, dogma describe los decretos de la ley judía. Cierro la cita. El segundo texto que se cita para sostener que los cristianos no están obligados a guardar el sábado como día de reposo es Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en día de fiesta, nuevas lunas o sábado. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Este texto no se refiere al sábado del ciclo semanal, sino a los sábados ceremoniales de los judíos. He aquí las diferencias entre los dos. Sábados ceremoniales fueron dados al hombre cerca de 2500 años después de la creación, según Levítico 23. En cambio, el otro sábado, el que prescribe la observancia del séptimo día de la semana, fue instituido en la creación. Los sábados ceremoniales de la ley de Moisés se celebraban una vez al año
y caían en cualquier día de la semana, según Levítico 23, 41-39. En cambio, el sábado del cuarto mandamiento se celebra cada séptimo día de la semana, según Éxodo 20, 8 y 11 y San Lucas 23, 54. Por favor, verifíquelo con su Biblia. Los sábados ceremoniales fueron abolidos por Cristo, según Colosenses 2:16. En cambio, el sábado del cuarto mandamiento no fue abolido por Cristo, según Mateo 5:17 y Mateo 24:20 y Lucas 4:16 y Hechos 18:4. El licenciado Juan Carlos Viera, comentando Colosenses 2:16, afirma: confundir esta fiesta religiosa con el cuarto mandamiento de la ley moral de Dios tan solo porque ambos llevan el nombre de sábado o día de reposo, sería lo mismo que confundir las vidas de Juan el Bautista y de Juan el Evangelista tan solo porque ambos llevaron el mismo nombre. Si se acusa a los líderes adventistas de estar equivocados en la interpretación de Colosenses 2:16, se debería también de acusar a muchos comentaristas protestantes o evangélicos por haber interpretado al muy conocido texto controversial de Colosenses 2:16 igual que los adventistas del séptimo día. Por ejemplo, el comentario bíblico de Jamieson, Fawcett y Brown, comentario exegético y explicativo de la Biblia, que he publicado por la Casa Bautista de Publicaciones, tratando de Colosenses 2:16, afirma: Levítico 23:38 expresamente distingue entre el sábado de Jehová y otro sábado. En el Nuevo Testamento, con notas publicado por la Sociedad Americana de Tratados, aparece la siguiente declaración: este pasaje no se refiere al sábado de la ley moral, ni a los mandamientos que prohíben el robo, el asesinato y el adulterio. Este sábado semanal no ha perjudicado nunca a los hombres, sino que ha promovido siempre su bien. Su observancia les ayudó a conquistar los mejores lugares de la tierra y a poseer la heredad del pueblo de Dios. Notas de Colosenses 2:16 del 1906. Dice el conocido comentarista presbiteriano Albert Barnes: él se refería al gran número de días festivos que eran observados por los hebreos como parte de su ceremonial y ley típica, y no a la ley moral o los 10 mandamientos. Cierro la cita. Decía Daniel Hamel Dupuy: no hay por qué confundir dos cosas diferentes que llevan los mismos nombres. La palabra sábado en hebreo significa reposo o fiesta, y los israelitas designaban con ese nombre no solamente al séptimo día, sino también las fiestas anuales. La palabra griega traducida como acta o cédula, nos dice Juan Bonjour en el versículo 14, es cheirógrafon. Primariamente quiere decir contrato, escrito, certificado de deuda resultante de alguna transgresión. También libro con registro de pecado, usado para la condenación del transgresor. Esto nos ayuda a entender que lo que fue clavado en la cruz fueron los registros de nuestros pecados que estaban contra nosotros, condenándonos a muerte. Por lo tanto, Cristo clavó en la cruz el cheirógrafon, o sea, el registro de nuestros pecados o el certificado de nuestra deuda de pecado que había contra nosotros, que nos era contraria. Lo que fue clavado en la cruz no fue la ley de Dios, sino todo registro de nuestros pecados, perdonados por la muerte de Cristo y por lo tanto simbólicamente clavados
en la cruz. La Biblia responde, páginas 47 y 48. Así interpreta Abe Cristianini a Colosenses 2:16. Y él dice, mucha gente mal informada o que lee superficialmente las Escrituras son capaces de jurar que en ellas se menciona apenas un sábado, el sábado de la creación del decálogo o semanal, o sea, el sábado que los adventistas guardan. Hay gente que al oír decir que había otros sábados que no caían necesariamente en el séptimo día y que eran meramente feriados religiosos anuales de los judíos, abren los ojos atónitos. Y los fanáticos, como algunos que hemos encontrado, que no se dan el trabajo de investigar la palabra de Dios en este particular, entierran la cabeza en la arena diciendo que eso es invención adventista. Mas lo que interesa a quien ama la verdad es la pregunta, ¿había o no sábados ceremoniales completamente inconfundibles y distintos del descanso del séptimo día? Recorramos la Biblia, que es la única instancia en materia doctrinaria, a la ley y al testimonio. Por ejemplo, en Levítico 16, 29, 30 y 31, que habla del día de expiación, fiesta nacional judaica, extraemos, en el mes séptimo, a los 10 del mes, afligiréis vuestras almas, porque en este día se os reconciliará. Sábado de reposo es para vosotros. Aquí está claramente aplicado el término sábado a una fiesta anual que se iniciaba invariablemente en el 10º día del séptimo mes. Por lo tanto, distinto del día de reposo semanal, porque necesariamente caía en días diferentes de semana. Leamos ahora con cuidado Levítico 23, 24 y 27. En el mes séptimo, al principio del mes, tendréis sábado, una conmemoración. Verso 24. Se refiere a la fiesta de las primicias, y aunque Almeida haya traducido reposo, en el original hebreo está Sabbat, eris nobis sabbatum, dice la Vulgata, y la expresión correcta y reproducida por gran número de traductores. Nótese bien que este sábado o día de descanso del primer día del mes caía en día diferente del séptimo. Nada tenía que ver con el reposo semanal. Prosigamos. Empero a los 10 de este mes séptimo será el día de las expiaciones, sábado de reposo, y afligiréis vuestras almas. Versos 27 y 32. Se refiere también al día de expiación, que se celebraba anualmente, como fue dicho en el 10º día del séptimo mes, y por lo tanto caía en día diverso del séptimo. La Escritura lo llama sábado, Sabbat, día especial de descanso. La Biblia llama sábados estos días festivos que nada tienen que ver con el descanso semanal o el sábado del decálogo. Estos sábados ceremoniales estaban en el libro de Moisés y no en las tablas de los 10 mandamientos, que solo mencionan el sábado del séptimo día conmemorativo de la creación, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Éxodo 20:11. Alfred Edersheim, escritor de nacionalidad judía, convertido al protestantismo, profundo conocedor de la ley ceremonial, aludiendo a la fiesta de los tabernáculos, dice: el primer día de la fiesta y también el octavo eran días de santa convocación y eran también un sábado, mas no en el sentido del sábado semanal. He citado de Fiestas de Israel, página 86. Y finalmente sobre la Pascua afirma: el último día de la Pascua, como el primero,
era una santa convocación y se observaba como un sábado. Cierro la cita. El siguiente texto que citan los enemigos del día de reposo para sostener que los cristianos no deben observar el sábado, lo encontramos en Romanos 14:5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. He citado de Reina Valera del 1960. Podemos notar que el apóstol no dice en este texto que todos los días son iguales. La palabra iguales fue añadida y no se encuentra en el original griego. Él se estaba refiriendo a los feriados anuales y mensuales regulados por la ley ceremonial. A los judíos conversos de la iglesia primitiva les costaba abandonar las ceremonias que solían observar antes. Consideraban el cristianismo como una religión judía. Nuestro Señor era judío, los discípulos eran judíos, las escrituras habían sido escritas en hebreo. Era difícil separar los símbolos de la realidad concreta, redentora, es decir, de la obra de Cristo. En el capítulo 14 de Romanos, San Pablo exhorta a esos cristianos de origen judío a que no continúen disputando acerca de aquellos ritos que habían terminado en la cruz. Los días a que se refiere son entonces a los que correspondían a las fiestas judías y no al sábado del cuarto mandamiento. Los enemigos del día de reposo hacen una declaración muy atrevida al citar Gálatas 4, 9 al 11 y aseguran que los cristianos fueron censurados por observar el sábado. Si el apóstol se estuviera refiriendo al sábado del cuarto mandamiento, él estaría afirmando que la ley de Dios es débil y pobre, pues el contexto dice: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar de nuevo? La ley de Dios no es débil ni pobre, es santa según Romanos 7:12 y perfecta según Salmo 19:7. Si San Pablo se refiere al sábado, ¿por qué no usó aquí Gálatas 4:10 la palabra sábado, que era común esos días? Las religiones paganas tenían sus días dedicados a sus dioses y los gálatas habían vuelto a las observancias recordativas de servidumbre. Por esa razón, San Pablo dice: temo de vosotros que haya trabajado en vano en vosotros, según el verso 11. De modo que el apóstol se estaba refiriendo a los días que los gálatas observaban antes de que ellos llegasen a ser creyentes del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y no al sábado del cuarto mandamiento. La parte B del estudio bíblico que estoy comentando se titula Antiguo Israel fue el único que tuvo que guardar el sábado. Aquí ellos citan a Éxodo 31:16. El texto dice así: guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Éxodo 31:16-17. Ahora bien, ¿qué significa eso, ser el sábado únicamente para los judíos? De ninguna manera. De hecho, en Josué 7:19 y 10:42 dice que Jehová es el Dios de Israel. ¿Quiere esto decir que Jehová es solo Dios del pueblo judío? Piense, reflexione. Además, el texto de Éxodo 31:16-17 no dice que el sábado es una señal entre Dios y los judíos en sentido nacional, sino de Israel. Debe tenerse claro que desde la crucifixión de Cristo, el Israel espiritual está formado por todos los que han nacido de nuevo espiritualmente, ya sean gentiles o judíos, y así todas las bendiciones divinas son transferidas para el Israel espiritual o la iglesia de Dios.
según Gálatas 3, 28 y 29. Los enemigos del día de reposo siguen atacando el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios diciendo: se guardó el sábado por primera vez después del Éxodo, y citan a Éxodo 16, 26 y 27. El diccionario bíblico de Rand dice: por todas estas peculiaridades, Dios milagrosamente dio testimonio de la santidad del sábado y que la institución de este día como día de descanso data desde la creación y no desde el monte Sinaí. Inscripciones asirias y caldeas de una fecha anterior al tiempo de Moisés hacen referencia a la semana de 7 días y al séptimo día como día de descanso, en el cual era ilícito para el común de la gente el trabajar. He citado de W. Rand, Diccionario de la Santa Biblia, San José, Editorial Caribe, página 392 y 563. Dice el escritor Cristianini: el hecho de la Biblia no mencionar por nombre el sábado de la creación al Éxodo o de Moisés a David no prueba que el día de reposo no haya existido. También los evangelios omiten la vida de Cristo de los 12 a los 30 años, mas esto no prueba que Cristo no haya existido en aquel intervalo de su mocedad. En los libros de Proverbios y de Eclesiastés no encontramos ninguna referencia al sábado. Pregunto, ¿significa el silencio sobre el día de reposo en estos dos libros que hemos mencionado que no existía el sábado en los días del patriarca Job y del rey de Israel David? De ninguna manera. Amigo, decídete por la verdad sin más demora. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Que Dios os bendiga. Será hasta la próxima.